Mi esposa puso la excusa de que estaba en un viaje de negocios en otra ciudad y no podía acompañarme al concierto. Así que fui solo al lugar del concierto, pero durante la sesión de pedir canciones, vi el rostro de mi esposa aparecer en la pantalla gigante. Y el hombre a su lado era su primer amor. En la pantalla, mi esposa dijo con profundo sentimiento: quiero pedir una canción llamada Volver al pasado, volver a 3 años atrás, cuando nunca me habría separado de mi primer amor. El lugar estalló en vítores, alabando su amor. Solo yo sentí un nudo en la garganta. En la siguiente ronda de pedir canciones, vi mi propio rostro pálido aparecer en la pantalla. Yo también pido, volver al pasado, cuando nunca me habría casado con mi esposa. Antes de que terminara de hablar, mi teléfono sonó. Lo miré. Era una llamada de mi esposa, Son Yanran. Rechacé la llamada. Al levantar la vista, mi rostro seguía en la pantalla. Mostré una sonrisa impecable. Son Yanran, acepto divorciarme contigo. Nos vemos a las 9 de la mañana del lunes en la oficina de registro civil. A mi alrededor se escuchaban murmullos, y un grupo de personas se acercó para consolarme. Después de agradecerles, me recompuse y canté junto al artista toda la canción, Volver al pasado. Durante esa canción, mi mente se llenó de imágenes de Son Yanran pidiendo la separación unos días antes. Durante el desayuno, Son Yanran me miró con indiferencia. Divorciémonos. Dudé de mis oídos. ¿Qué dijiste? Desde que nos casamos hace 3 años, nuestra vida había sido feliz. Aunque ella siempre fue fría, solo cálida en momentos de pasión, no había problemas entre nosotros. Su declaración repentina me hizo pensar que bromeaba. Pero Son Yanran me miró seriamente. Divorciémonos, estoy cansada de esta vida. No respondí. Desde ese día, Son Yanran dejó de volver a casa, y cada vez que la llamaba decía estar en otro lugar. Más tarde, descubrí que un cantante que me gustaba desde hacía más de 10 años daría un concierto en mi ciudad, así que le envié un mensaje pidiéndole que me acompañara. Pero me rechazó, diciendo que tenía un viaje de negocios. Nunca imaginé que en realidad estaba acompañando a otro hombre al concierto. Reconocí al hombre a su lado, aparecía en su anuario escolar. También había fotos de ella con otros chicos, pero siempre con expresión seria y distante. Solo en la foto con este hombre era diferente. Son Yanran sonreía feliz, una sonrisa que nunca le había visto. Al ver al hombre a su lado hoy, entendí que no siempre era fría, ante quien amaba, sonreía con alegría. Al salir del concierto, vi a Son Yanran en la entrada, su rostro mostraba incomodidad por haber sido descubierta. Instintivamente miré a su alrededor, pero el hombre no estaba. No me detuve, seguí caminando, pero Son Yanran me agarró del brazo. Hablemos. No me giré, solo pregunté, ¿es por él? Son Yanran no respondió, pero por como la conocía, su silencio era una admisión. Sonreí con sarcasmo, sin preguntar más, me solté de su mano y me fui. Al llegar a casa, Son Yanran ya estaba en la sala. Me sorprendió ver a esta mujer que no había vuelto en más de 10 días, y la pregunta me salió sin pensar. ¿No tienes que acompañar a tu primer amor? Son Yanran frunció el ceño, sin responder. Me di cuenta de que mi pregunta era inoportuna y no insistí. Al ir al baño, oí su voz. No es por él. Aunque su comentario parecía sin sentido, lo entendí. Son Yanran quería decir que su decisión de divorciarse no era por su primer amor, Zouao. Pero ya no importaba, porque yo tampoco quería continuar con este matrimonio. Al llegar al dormitorio y cerrar la puerta con llave, no pude evitar taparme la cara y reír amargamente. Pensé que su petición de divorcio era una broma, pero ahora veo que iba en serio. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me mudé. Al pasar por la habitación secundaria, levanté la vista instintivamente para mirar dentro. Son Yanran no estaba. Resulta que los sonidos que escuché anoche no fueron un sueño. Entendido, voy ahora mismo. Luego se escucharon los pasos apresurados de Son Yanran. Sin embargo, al pasar por la habitación principal, entró y se quedó allí un buen rato antes de irse. Pero después de 3 años de matrimonio con Son Yanran, nunca se había mostrado tan preocupada por mí. Aquella vez que tuve problemas en una cena de negocios, la llamé pidiendo ayuda. Sin embargo, su voz fue fría. Chuyan, este tipo de cosas puedes resolverlas tú solo. Mi tiempo es valioso, no me llames por asuntos tan triviales. Anoche me convencí a mí mismo de que solo era un sueño, pero al ver la habitación secundaria vacía, ya no pude seguir engañándome. Después de reprimir la tristeza, trasladé todas mis pertenencias al apartamento que tenía antes del matrimonio. Pero no esperaba que, el lunes por la mañana, Son Yanran no apareciera frente a la oficina de registro civil. La llamé directamente, pero no contestó. Insistí una y otra vez hasta que finalmente respondieron. ¿Por qué no viniste? Pregunté en cuanto se conectó la llamada. Pero la voz al otro lado no era la de Son Yanran. ¿Buscas a Son Yanran? Está en una reunión.
Cuando termine, le diré que te llame. Con la primera palabra que pronunció, reconocí su voz. Era el hombre que había ido al concierto con Song Yanran. En el concierto, él le había respondido, y esa voz jamás la olvidaría. Lo que no esperaba era que Song Yanran lo hubiera contratado en su empresa. ¿Quién eres? No pude evitar preguntar. Soy el asistente de Song Yanran. ¿Asistente? Sonreí con amargura. Una vez quise trabajar en la empresa de Song Yanran, aunque fuera como un empleado más. La amaba tanto que solo quería verla todos los días. Pero Song Yanran ni siquiera lo pensó y me rechazó de inmediato. Aunque sea la dueña, no puedo abusar de mi poder. Si te contrato así sin más, ¿qué pensarán los empleados? Chuyan, no me pongas en esta situación. Por su reputación, nunca volví a mencionarlo. Pero ahora había contratado a Zhou Ao en su empresa, como su asistente. No pude soportarlo más. Colgué y me dirigí directamente a su empresa. Como había acompañado a Song Yanran a eventos de la empresa, todos los empleados me conocían. Pero al saludarme, sus miradas eran extrañas. Hice como si no las notara. Pronto llegué sin obstáculos a la oficina de Song Yanran. Al entrar, entendí de inmediato el significado de aquellas miradas. Eran de lástima hacia mí. La oficina, antes en tonos blanco y negro, ahora estaba llena de objetos que no encajaban con su estilo. Incluso había un escritorio adicional junto al suyo. Conteniendo el dolor, me acerqué al escritorio y vi una identificación olvidada. El nombre en la tarjeta era claramente Zhou Ao, el hombre que la acompañó al concierto. Un nudo en el pecho, ya no pude controlar mis emociones. ¿Quién te dejó entrar? La voz de Song Yanran resonó desde la puerta. Al ver mi expresión, se detuvo. Cuando abrió la boca para explicar, unos pasos se acercaron. Era Zhou Ao, que llegaba apresurado. Su mirada se posó en la identificación que sostenía, y luego miró a Song Yanran. Pero ella permaneció en silencio. Zhou Ao, como si no estuviera acostumbrado a ser ignorado por ella, frunció el ceño. Disculpa, esa identificación es mía. ¿Podrías devolvérmela? Me reí con sarcasmo. Si tu escritorio está aquí, ¿para qué la quieres? Dejé la identificación sobre el escritorio. Chuyan, no te pases. Song Yanran, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente. Sus ojos llevaban una advertencia, como si estuviera reprochando mi comportamiento irrazonable. Levanté la vista sorprendido hacia Song Yanran. ¿Estaba diciendo que yo me estaba pasando? Zhou Ao, al ver que Song Yanran lo defendía, esbozó una sonrisa casi imperceptible en los labios. Con falsa modestia, dijo. Yanran, no hables así del señor Chu, él no sabe lo que ha pasado. Dicho esto, Zhou Ao se acercó a mí, como si quisiera aclararme las cosas. Tengo mis razones para trabajar en esta empresa. Basta, ¿por qué le explicas nada a él? Song Yanran frunció mucho el ceño. Entraste por un proceso de selección formal, él no tiene derecho a interferir. Al escuchar sus palabras, esbocé una sonrisa burlona. Según la información que había recopilado el detective privado que contraté, Zhou Ao solo era un graduado de un instituto técnico, ni siquiera de una universidad de tercer nivel. Sin embargo, la empresa de Song Yanran solo contrataba a empleados con posgrado. Cuando le pedí que me contratara a mí, usó esa misma excusa para evadirme. Después de que me rechazara, me enfurruñé solo. Al verme molesto, Song Yanran suavizó su actitud por primera vez. No es que no quiera hacerte un favor. Ya sabes, la empresa solo contrata a posgraduados, y tú solo tienes una licenciatura. En ese momento, la miré con rebeldía. Originalmente, también tenía una plaza para el posgrado, pero por circunstancias especiales no pude ir a la universidad. ¿No te acuerdas? Pero Song Yanran suspiró. Al final no fuiste, ¿no es así? Ante esas palabras, no pude refutarla, pues era cierto que no había cursado el posgrado. ¿No decías que tu empresa solo contrata a posgraduados? Dije con frialdad. Song Yanran no respondió, solo me miró con desaprobación. Respiré hondo y me dirigí a Zhou Ao. Por favor, sal un momento. Tengo algo que hablar con tu directora Song. Zhou Ao se dio la vuelta para salir, pero Song Yanran lo detuvo. Su oficina está aquí, ¿a dónde quieres que vaya? Su ceño se frunció aún más. No esperaba que Song Yanran me negara incluso esta mínima consideración, pero no quería perder la compostura. Conteniendo la amargura en mi pecho, volví a hablar. En ese caso, ¿vamos a la sala de reuniones? Song Yanran no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Ignoré a Zhou Ao y la seguí hasta la sala de reuniones. Ella se sentó en el asiento principal, mirándome con aire de superioridad. Dime, ¿qué haces en la empresa? ¿Por qué no fuiste al registro civil? Incluso al hacer la pregunta, me pareció innecesaria. ¿Llegaste a este extremo para proteger a Zhou Ao? La voz de Song Yanran bajó. No es por protegerlo. Fingí no haberla oído.
¿Acaso los medios han dicho algo que no sea cierto? Insistí. Vi un destello de vacilación en sus ojos, pero al final no dijo nada. Me obstiné y seguí mirándola fijamente. En el pasado, cuando la acompañaba a banquetes y los medios nos fotografiaban, ella admitía con naturalidad nuestra relación matrimonial. Pero en el concierto de aquel día, no me dejó ni un ápice de dignidad, pronunciando esas palabras en público. Ahora, los medios no cesaban de informar que Zhou Ao era un hombre calculador que se había entrometido en una relación ajena, y que Zhong Yanran despreciaba mi origen humilde y mi pasado de pobreza. Sin embargo, la empresa de Zhong Yanran no había emitido ningún comunicado al respecto. Esa era la razón por la que no había ido al registro civil. Estaba protegiendo a Zhou Ao. Ya no pude contener mis emociones. Me cubrí el rostro con las manos y bajé la cabeza profundamente. Pero ella, irritada, se masajeó las sienes. Todavía no es el momento de divorciarnos. Seguro que has visto los reportajes. No puede cargar con la infamia de ser un tercero en discordia. Pero si es exactamente eso, un entrometido. Mi voz sonó ronca, llena de reproche. Al oír esto, la mirada de Zhong Yanran se volvió gélida. Lo conocí antes que a ti. Eres tú el entrometido. Apreté los puños con fuerza. Jamás imaginé que, siendo el esposo de Zhong Yanran, ella misma me llamaría el entrometido. Creo que cooperarás con las relaciones públicas de la empresa. Después de todo, tu hermana aún necesita continuar con su tratamiento, ¿no es así? Me quedé paralizado, mirándola incrédulo. Ella sabía perfectamente que mi hermana era mi única familia, y aún así usó a mi hermana con leucemia para amenazarme. Pero lo que no sabía era que ya había organizado el traslado de mi hermana a un hospital en el extranjero, y hoy era el día. Aún así, fingí aceptar. Entiendo. Al escuchar esto, Zhong Yanran suspiró aliviada. Con impaciencia, sacó su teléfono y marcó un número. Pueden proceder con las relaciones públicas. Al instante, recibí una notificación en mi móvil. La señora Zhong y el señor Chu nunca se casaron legalmente, ya se separaron amistosamente. Zhou Ao es el novio legítimo de la señora Zhong. Solté una risa burlona. Encontraré los mejores médicos para tu hermana, dijo Zhong Yanran, como si intentara consolarme. No le presté atención, con la decisión ya tomada. Esa noche, mientras Zhong Yanran cenaba a la luz de las velas con Zhou Ao, dejé el acuerdo de divorcio en la mesa y publiqué nuestro certificado de matrimonio en línea, con el pie de foto. Mi esposa dice que el que no es amado es el tercero. Luego, apagué mi teléfono y abordé un avión al extranjero con mi hermana. En el restaurante más exclusivo del centro, Zhong Yanran, cenando con Zhou Ao, se sentía inquieta, con una inexplicable irritación. Zhou Ao, al notar su comportamiento, asumió que seguía preocupada por los titulares. Yanran, ¿por qué sigues molesta? ¿No se resolvió lo de los titulares? Su voz era suave, pero Zhong Yanran no respondió como de costumbre, su ceño fruncido persistía. Un minuto después, sonó su teléfono. Zhou Ao, molesto, pensó que era yo interrumpiendo su cita. Al escuchar el tono, Zhong Yanran se relajó. Solo yo podía llamarla a esa hora, pero al ver la pantalla, se sorprendió. Era su asistente. ¿Es Chu Yan?, preguntó Zhou Ao, irritado. ¿No llegaron a un acuerdo? ¿Por qué sigue insistiendo? Zhong Yanran ignoró sus quejas y contestó. ¿Qué pasa? S.R.A. Zhong, revise las redes ahora mismo. Al oír a su asistente, Zhou Ao se sintió avergonzado por su error. Zhong Yanran buscó los titulares y encontró nuestro certificado de matrimonio, marcado como trending. Contra todo pronóstico, no se enfadó, sino que se sintió aliviada. Zhou Ao, observando su reacción, palideció de envidia. Contacta a Chu Yan para que lo borre, ordenó Zhong Yanran, recuperando su tono frío. No puedo contactarlo, por eso llamé. La voz de Zhong Yanran se elevó. ¿Qué quieres decir? Su teléfono está apagado. Pensando que era otro de mis juegos, Zhong Yanran tomó su abrigo. Entiendo. Sin mirar a Zhou Ao, salió rápidamente. Él la observó con rencor. En el camino a casa, Zhong Yanran se sintió extrañamente feliz. ¿Sería por la foto de matrimonio? Al llegar a su villa, notó que estaba a oscuras, no como siempre. Zhong Yanran estaba un poco sorprendida, pensó que me había enojado y me había encerrado en la oscuridad. Siguiendo mi costumbre habitual, se dirigió directamente al dormitorio principal. Al encender la luz, no había nadie. En un instante, el pánico se apoderó de ella. Al bajar la mirada, vio el acuerdo de divorcio que había dejado en la mesita de noche. No sabía qué era, así que lo tomó apresuradamente para revisarlo. Al leer claramente las palabras acuerdo de divorcio, no pudo contener su ansiedad y llamó desesperada a su asistente. Busca rápidamente dónde está Chu Yan. Después de decirlo, inmediatamente se corrigió. Primero revisa si la hermana de Chu Yan sigue en la habitación del hospital. Al colgar,
Las sienes de Zhong Yanran palpitaban con fuerza. En cuestión de minutos, su teléfono sonó de nuevo. Sin dudarlo un segundo, contestó la llamada. La asistente no esperaba que Zhong Yanran respondiera tan rápido, por un momento, no reaccionó, quedándose en silencio. Habla, señorita Zhong, la hermana del señor Chu no está en la habitación del hospital, respondió rápidamente la asistente. El teléfono de Zhong Yanran cayó al suelo, la pantalla se partió en dos. Búsquenlo ahora. Después de colgar, Zhong Yanran agarró las llaves del coche y salió corriendo de casa. Condujo a toda velocidad, buscando en todos los lugares que se le ocurrían, pero no encontró rastro de mí. El cielo comenzó a clarear, y ella, abatida, se sentó en el suelo del apartamento que alguna vez alquilé. No podía creer que me hubiera ido sin hacer ruido, sin dejar ni una pista. Regresó a la villa en un estado de confusión y se sentó frente a mi escritorio, perdida en sus pensamientos. De repente, notó un cuaderno escondido en un rincón discreto. Curiosa, lo tomó y descubrió que era mi diario. En él estaban registrados los días que habíamos pasado juntos. Asterisco, hoy fui con Yanran a comer bistec. Estaba delicioso, pero no sabía usar los cubiertos. Por suerte, Yanran no me menospreció, bajo su enseñanza, ya aprendí. Asterisco al leer esto, Zhong Yanran recordó esa escena. Era nuestra primera cita, ella había elegido el restaurante sin consultarme. No imaginó que nunca había probado bistec hasta que notó mi incomodidad al sentarme frente a ella. Me enseñó a usar el cuchillo y el tenedor, e intercambió su plato ya cortado con el mío. Yo la miré con timidez. Gracias, murmuré. Fue esa misma noche que Zhong Yanran propuso que estuviéramos juntos. Acepté sin pensarlo. Luego, me preocupé de que creyera que solo me interesaba su dinero, así que me apresuré a aclarar. No me gusta tu dinero, me gustas tú. Zhong Yanran esbozó una sonrisa. Lo sé. Al llegar a este recuerdo, Zhong Yanran soltó una risa. Pasó otra página al azar, donde también había una anotación. Asterisco, anoche, mi esposa habló dormida y dijo que quería comer costillas con ciruelas. Hoy las preparé especialmente para ella, pero por alguna razón no pareció feliz. Asterisco, Zhong Yanran se quedó atónita. Recordó que, hace un tiempo, de repente le había preparado costillas con ciruelas. Pero a quien le gustaban no era a ella, sino a Zhou Ao. Así que, al ver el plato en la cena, la culpa la invadió y me regañó de inmediato. En ese momento, yo solo me quedé en silencio, sin decir ni una palabra en mi defensa. Asterisco, así que fue porque hablé dormida. Asterisco, pensó Zhong Yanran. Y ahora, a alguien que la había tratado tan bien, lo había perdido. El timbre de su teléfono sonó de nuevo. Lo tomó rápidamente. Era su asistente. Pensó que por fin tenían noticias mías y contestó de inmediato. ¿Encontraron a Chuyan?, preguntó Zhong Yanran con ansiedad. No, señorita Zhong. Hay muchos medios afuera de la empresa. Zhong Yanran se desinfló al escuchar eso. Ya le había dicho a Zhou Ao que no viniera hoy, pero aún así llegó. Ahora está rodeado de periodistas. Por favor, venga rápido, continuó el asistente. Zhong Yanran se frotó las sienes con irritación. Lo sé, voy ahora mismo. Cuando llegó a la compañía, vio a Zhou Ao rodeado por periodistas en la entrada. Él miraba a su alrededor con nerviosismo. Al verla, sus ojos brillaron de inmediato. Zhong Yanran, estoy aquí. Su grito hizo que todos los periodistas se abalanzaran hacia ella. Zhong Yanran, exasperada, lo agarró del brazo y lo arrastró dentro de la empresa. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con dureza, una vez libres de los periodistas. Zhou Ao fingió inocencia. ¿Qué pasa? ¿No te dijo el asistente que no vinieras a la compañía? Zhou Ao se hizo el débil. Pensé en ayudarte a aclarar las cosas. Antes, Zhong Yanran se habría compadecido de él, pero ahora su expresión solo le causaba más irritación. Ignorándolo, se dirigió directamente a su oficina. Al ver que el escritorio de Zhou Ao seguía allí, su enojo aumentó. Inmediatamente ordenó que lo retiraran y que tiraran todas esas cosas extrañas de la oficina. Zhou Ao palideció y se marchó, pero a Zhong Yanran no le importó. Ahora solo quería saber dónde estaba yo. Mientras tanto, yo ya estaba en el hospital del equipo médico extranjero. Señor Chu, ¿estás seguro de que quiere que su hermana sea parte del ensayo? El director me lo confirmó de nuevo. No tiene que responder ahora. Permítame explicarle una vez más los riesgos de esta vacuna, continuó. Es el resultado de 5 años de investigación, con un 80% de probabilidad de curar la leucemia, pero hay un 20% de probabilidad de fracaso. Si falla, el paciente empeorará gravemente, incluso podría morir en el acto. Sus palabras me hicieron dudar de nuevo. Mi hermana y yo siempre habíamos dependido el uno del otro. ¿Había sido egoísta traerla aquí tan precipitadamente? De repente, mi hermana, que había estado esperando afuera, entró.
Su rostro delgado llevaba una mascarilla que parecía demasiado grande para ella. Hermano, quiero probar esta vacuna, me dijo con determinación. No esperaba esa respuesta y la miré sorprendido. ¿De verdad lo has pensado bien? Le pregunté. ¿Sabes cuáles son los efectos secundarios? Temía que no entendiera la gravedad y estuviera hablando sin pensar. Ella asintió con firmeza. Con voz débil, dijo. Escuché su conversación. Los medicamentos normales ya no pueden curarme, ¿verdad? Si voy a morir tarde o temprano, prefiero arriesgarme. Su rostro mostró una sonrisa amarga. La miré desesperado y susurré. Lo siento, tu hermano no ha sido suficiente. Ella negó con la cabeza. Eres la mejor persona del mundo para mí. Además, la vacuna es gratis, ¿no? Sus palabras me llenaron de tristeza. Ella lo sabía todo, incluso que los gastos del hospital los había pagado Zhong Yanran. Ya no tendrás que humillarte ante esa mujer por dinero. Sus palabras me recordaron cuando conocí a Zhong Yanran. Nos conocimos como empresarios haciendo una donación al hospital. En ese entonces, acababan de diagnosticarle leucemia a mi hermana, y yo, sin un centavo, me arrodillé ante Zhong Yanran para rogarle que la salvara. Tras investigar, ella nos ayudó. Y cuando nuestra relación se formalizó, mi hermana fue trasladada a una habitación individual mejor equipada. No es así, intenté explicar, pero ella no me dio la oportunidad. Se volvió hacia el director, con firmeza en la mirada. Director, ya soy mayor de edad, puedo decidir por mí misma. Estoy segura de que quiero recibir esta vacuna. Pero la directora, por reflejo, me miró a mí, no se atrevió a aceptar tan fácilmente la decisión de mi hermana. Al ver que mi hermana ya había tomado su propia decisión, dejé de intentar detenerla y asentí con la cabeza ante la directora. Al día siguiente, mi hermana fue llevada al quirófano. Un mes después, regresé a mi país, con mi hermana, ya recuperada, a mi lado. Hermano, resulta que el aire aquí también es tan fresco, comentó mi hermana con emoción. Entendí el significado detrás de sus palabras. Antes, cuando estaba en el país, su salud siempre había sido frágil, lo que la mantenía decaída y le impedía disfrutar verdaderamente del ambiente. Ahora, con su leucemia curada, su estado de ánimo también había mejorado. La miré sonriendo. Saqué mi teléfono para ver la hora. Cuando el horario internacional marcara las 12, la directora haría públicos los resultados de la investigación. Mi hermana, como sujeto del experimento, también sería revelada al mundo. En ese momento, Zhong Yanran sin duda vería la noticia y descubriría nuestro paradero. Pero eso no importaba. Lo importante era que mi hermana estaba sana. Con el pago que me dio la directora, alquilé un apartamento de 2 habitaciones para mi hermana y para mí, y así nos mudamos. No teníamos equipaje. Cuando fuimos al extranjero no llevamos nada, y al regresar, nuestras manos estaban vacías. Si realmente hubiera que especificar qué traje de vuelta, diría que traje a mi hermana sana. A las 12, hora internacional, la vacuna se hizo pública. Los medios, al descubrir que mi hermana era la sujeto del experimento, comenzaron a buscar frenéticamente información sobre ella. Pero no esperaba que la primera en encontrarnos fuera Zhong Yanran. Esa noche, al regresar de comprar verduras con mi hermana, vi a Zhong Yanran parada frente a nuestra puerta. Instintivamente, me detuve. Mi hermana, al notar mi reacción, se acercó rápidamente. Al ver a la persona en la entrada, se colocó protectoramente detrás de mí. Zhong Yanran ignoró a mi hermana y solo me miró fijamente. Aquí no eres bienvenida, vete, gritó mi hermana con firmeza. Fue entonces cuando Zhong Yanran decidió volver su mirada hacia ella. El ánimo ciertamente ha mejorado. Esa vacuna realmente funciona, dijo Zhong Yanran. Mi hermana resopló. No es asunto tuyo. Zhong Yanran hizo un sonido de desaprobación. ¿Y quién crees que te permitió aguantar hasta que saliera la vacuna? Mi hermana perdió un poco el ímpetu, pero siguió protegiéndome. Le di una palmada en el hombro. Estoy bien, entra primero. Ella dudó, pero tras mi firme asentimiento, finalmente se retiró, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Mañana tengo tiempo, podemos ir a firmar el divorcio, dije con calma. Zhong Yanran frunció el ceño ante mis palabras. ¿Quién dijo que quiero divorciarme de ti? Solté una risa fría, sus palabras sonaban ridículas. Parecía que Zhong Yanran recordaba algo del pasado, porque su expresión se tornó incómoda. Chuyan, ¿no me invitas a pasar? Dijo de repente. Negué con la cabeza. No es necesario. Además, no estoy acostumbrado a que extraños entren en mi casa. No firmé los papeles del divorcio, declaró abruptamente. La miré sorprendido, sin entender su intención. Chuyan, al fin y al cabo, fui la salvadora de tu hermana. No pude refutarlo. Al final, dejé que Zhong Yanran entrara. Al cruzar la puerta, mi hermana la miró con frialdad. Sé educada, le dije a mi hermana. Puedo ser educada con cualquiera, menos con ella.
Ella te lastimó, replicó mi hermana de inmediato. Eso fue en el pasado. Ahora estoy bien, dije, mirándola con satisfacción. Pero Zhong Yanran intervino. Lamento lo que pasó, pero tu hermano siempre ha sido mi esposo. Esperaré el día en que me llames cuñada de buena gana. Mi hermana resopló, le lanzó una mirada despectiva y se dirigió a la cocina a preparar la cena. Zhong Yanran y yo nos sentamos en la sala, en silencio. Fue ella quien rompió el hielo. Chuyan, no me divorciaré de ti. Pero ya no me gustas, dije con frialdad. Ya aclaré todo lo sucedido en internet, y también despedí a Zhou Ao, se apresuró a explicar Zhong Yanran. No dije nada. Aunque no había tenido contacto con China durante este mes en el extranjero, siempre estuve al tanto de lo que ocurría allí. Al día siguiente de mi partida, Zhong Yanran había emitido una declaración reconociendo nuestra relación matrimonial y admitiendo que ella había cometido un error. También sabía que me había estado buscando, pero el equipo médico, por medidas de confidencialidad, mantuvo en secreto el paradero de mi hermana y el mío. Cuando salimos del país, fue en un avión privado enviado por el equipo médico. Cariño, ¿me perdonas? Al escuchar esas palabras, sentí un dolor desgarrador en el pecho. Cuando estábamos juntos, Zhong Yanran siempre había sido fría y distante. Yo siempre la llamaba esposa, pero ella solo me llamaba por mi nombre, Chuyan. Hasta que no pude soportarlo más y protesté, y Zhong Yanran, con resignación, me llamó cariño una vez. Pero ahora, pronunciaba ese término con tanta facilidad, lo que demostraba que siempre pudo hacerlo, pero no quiso. ¿De qué sirve el cariño cuando llega tarde? Lo del concierto puedo explicarlo, no era mi intención, me expresé mal. No me arrepiento de estar contigo, solo que no sabes mentir y dijiste la verdad, continué su frase. Pero Zhong Yanran negó vehementemente. No, es que en ese momento, el ambiente era tenso y lo dije sin pensar. Su explicación me pareció ridícula. Así que el ambiente era tan poderoso que podía cambiar la personalidad de alguien siempre frío. No quería desenmascararla ni escuchar más excusas. Sé lo que piensas, y tú también lo sabes, dije en voz baja. Zhong Yanran, terminemos en buenos términos, volví a mencionar el divorcio. Pero ella no cedió, agarrándome las manos con fuerza, mirándome con angustia. De verdad no era mi intención, lloriqueó. Intenté liberar mis manos, pero ella las sujetaba con demasiada fuerza. Mi hermana, que había estado observando desde la sala, corrió y nos separó. Te advierto que te alejes de mi hermano. No creas que no te golpearé. Si vuelves a enfadar a mi hermano, no tendré piedad, amenazó mi hermana a Zhong Yanran. Tiré de la manga de mi hermana, indicándole que no actuara impulsivamente. Aunque las acciones de la empresa de Zhong Yanran habían caído este mes, no podríamos pagar si la lastimábamos. Pero mi hermana, joven e intrépida, seguía mirándola con furia. Zhong Yanran me miró con desesperación, pero yo bajé la vista. Nuestra comida seguramente no es del gusto de la señorita Zhong, así que no la invitaremos a quedarse, dije suavemente. Mi hermana captó la indirecta y la echó de inmediato. Era media cabeza más alta que Zhong Yanran, y tras un mes de recuperación, estaba en buena forma. Zhong Yanran intentó resistirse, pero no era rival para ella. ¡Qué descarada es esta mujer! No hay manera de librarse de ella, murmuró mi hermana al cerrar la puerta. Su reacción me hizo reír, y la llevé a sentarse a comer. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Era Zhou Ao. Lo miré sorprendido, sin esperar su visita. ¿Qué? No pude terminar la frase antes de que sacara un cuchillo y me apuñalara. Por tu culpa Zhong Yanran me dejó, muere. No pude esquivarlo y me hirió en el brazo. Mi hermana llegó corriendo, le quitó el cuchillo a Zhou Ao. Él, temiendo que lo atacaran entre los dos, huyó al instante. Llamé rápidamente al 110 y al 120. Lo que no sabía era que esta escena había sido captada por los medios que venían de visita. Después de que me vendaron y me dieran de alta, los medios me rodearon. Como esposo legal de Zhong Yanran, ¿cómo se siente al ser confrontado por la persona que se interpuso en su relación? ¿Y es cierto que su hermana recibió la primera vacuna como sujeto de prueba? Miré a la cámara y mantuve una sonrisa. No sé por qué vino a buscarme quien se interpuso, pero ayer la señorita Zhong también vino. Mis palabras tenían un doble sentido. Lo de la vacuna es cierto, mi hermana fue sujeto de prueba. Al escuchar esto, los medios volvieron a cuestionar. Si ya está casado con la señorita Zhong, ¿por qué arriesgarse a ser sujeto de prueba? Mi sonrisa permaneció intacta, porque en ese momento la señorita Zhong me pidió el divorcio, y por la salud de mi hermana, no tuve más opción. Estas palabras causaron un gran revuelo. No sabía, ni me importaba, cómo lo escribirían los medios. Esa noche, recibí una llamada de la policía. El funcionario me informó que Zhou Ao había sido arrestado y me preguntó si quería presentar una carta de perdón. Me negué de inmediato. No presentaré ninguna carta de perdón.
Pero no esperaba que quien viniera a pedírmela fuera Zhong Yanran. Chuyan, por favor, presenta una carta de perdón para Zhou Ao, dijo con voz cansada. Cuando era su asistente, robó secretos de la empresa. Dice que si no presentas la carta, los entregará a la competencia. No me importaba su empresa, solo que me ofrecería Zhong Yanran a cambio. Ella, siendo una mujer de negocios, entendió mi intención. Traje el acuerdo de divorcio firmado. Si aceptas presentar la carta, mañana vamos a registrarlo. Acepto, respondí sin dudar. Pero no esperaba que Zhong Yanran me diera la mitad de las acciones de su empresa. La miré sorprendido, pero ella solo sonrió con indiferencia. Es lo justo. Así que, sin más, firmé. Después de escribir la carta de perdón, se la entregué. Ella suspiró aliviada. Mañana a las 9 en la oficina de registro. Esta vez no faltes. Zhong Yanran se quedó quieta, envuelta en tristeza. Finalmente, asintió. El divorcio fue rápido. Firmamos el acuerdo y solo faltaba esperar los 30 días de reflexión para obtener el certificado. Pero no esperaba que Zhou Ao acompañara a Zhong Yanran a firmar. Ella parecía resignada, como si Zhou Ao la tuviera controlada. Pero ya no era mi problema. Solo quería divorciarme. Un mes después, obtuvimos el certificado de divorcio. Sin mirar atrás, me fui de la ciudad con mi hermana. En el tren, vi una notificación. La directora Zhong reaviva su amor con su primer amor. Había una foto de Zhong Yanran y Zhou Ao yendo al registro. Pero en la foto, ella parecía incómoda, como si no estuviera dispuesta. Pero ya no era mi problema. Había obtenido lo que quería. «Hermano, ¿de verdad vamos a viajar?», preguntó mi hermana emocionada. La miré y sonreí. «Claro, de ahora en adelante solo nos tendremos el uno al otro». Ella saltó de alegría. Verla feliz y saludable me llenó de felicidad. Fin.